escuchar. Su mañana ya empezó, con ternura sin temor. Yo confío, yo respiro, porque hay alguien que me cuidó. Gracias por cuidarme con el corazón. Gracias por cuidarme con corazón. Por cuidarme con el corazón. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este tercer encuentro, este tercer seminario web del proyecto Su Mañana, que como ya hemos venido formando a nuestra audiencia, pues se trata de una estrategia formativa creada para quienes cuidan con el corazón, ustedes y yo, dentro de los cuales me incluyo. Creo que vieron ahí una pequeña reseña para resumirles, pues mi nombre es Mónica Londoño. He trabajado durante muchos años en diferentes medios de comunicación. Durante los últimos años he liderado proyectos de crianza consciente, compartiendo formatos televisivos para acompañar a las familias con herramientas que les permitan acompañar mejor a sus hijos y a su entorno en general. También soy mamá de Jacobo y de Florencia, de 13 y 10 años. Así que la conexión con el tema es total y también me incluyo, como les decía, para cuidar con el corazón. Muchas gracias por estar presentes, por quererse formar, por su disposición, por su apertura, por querer ser mejores personas para formar mejores seres humanos y entregarle al mundo también unas mejores personitas que a su vez el día de mañana también cuiden con el corazón de cuenta del ejemplo que hoy les estamos entregando. Quiero contarles una vez más que este proceso es financiado por la Comisión de Adopciones Internacionales, el CAI, y ejecutado por CHISP y CHIFA en alianza con Navegantes y que cuenta con el respaldo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Hoy vamos a conversar sobre el módulo 2 de ese curso virtual, crianza protectora y afectiva en contextos de vulnerabilidad, que nos va a invitar un poco a reflexionar sobre el rol del adulto como figura protectora, emocionalmente disponible y afectiva. Así que, pues nada, este módulo eh, cuenta con dos grandes subtemas a su vez. El primero son los entornos protectores y el desarrollo integral, con énfasis en factores de riesgo y estrategias para fortalecer la protección, que creo que nos toca bastante a todos desde el punto de vista, desde donde estemos parados cuidando. Y abordaremos otro subtema que es la parentalidad positiva y los vínculos saludables, que está orientado a promover un poco esas prácticas de crianza respetuosa, de la disciplina no violencia, del fortalecimiento del vínculo afectivo y que nos va a permitir pararnos en un escenario en el que educamos parados en la firmeza y al mismo tiempo en la amabilidad. Parece difícil de lograr, pero por fortuna hoy se ha estudiado mucho el tema y hay muchas herramientas que con el paso del tiempo, con la constancia y con el amor infinito, pues vamos a ir adoptando en medio de una infinita también paciencia y compromiso con nuestros niños, que van a ir dando resultados con el tiempo. Así que nada, una vez más entonces bienvenidos, oídos abiertos, corazón abierto y disponible para recibir todo lo que nuestras invitadas hoy tienen para compartirnos, para enseñarnos, para que cada vez esto vaya calando más en nuestra mente y en nuestros corazones y se vaya haciendo más fácil implementarlo con nuestros niñas, niños y adolescentes. Déjenme entonces presentarles hoy a dos de nuestras invitadas. La primera de ellas es María del Tránsito Giraldo Usme.
Ahí va a prender la camarita que está con nosotros acá. María es magíster en psicología social, es especialista en familia con una amplia experiencia en intervención psicosocial y procesos comunitarios. Es además coordinadora del área educativa preventiva del Centro de Familia de la UPB. Lidera proyectos de salud mental, prevención y acompañamiento familiar. Su trabajo investigativo se ha enfocado en temas como la empatía, conductas prosociales, convivencia escolar y representaciones sociales del buen trato a la niñez. A María del Tránsito, bienvenida y gracias por transitar con nosotros este camino de la crianza consciente, del vínculo y del fortalecimiento de esas relaciones entre cuidadores y niños, niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias, Mónica, por tu bienvenida. Qué alegría poder estar aquí en este espacio, compartir con las familias, con los papás y las mamás que acompañan a los niños, a las niñas, a los adolescentes. Y me siento muy honrada porque realmente su trabajo es muy importante en nuestro país porque permiten que los niños y las niñas y los adolescentes encuentren un refugio afectivo y que puedan restaurar su relación con las personas y con el mundo. Excelente el mensaje, concreto, conciso, y yo creo que también en medio a veces del caos y como del abrume que produce cuidar, es eso, es una luz de esperanza, compartir con profesionales que han dedicado su vida a acompañar a otras personas a esta tarea. Junto a ella va a estar hoy también Diana Marcela Jiménez Martínez, ella es trabajadora social con maestría en gerencia de proyectos y especialista en gerencia pública, gerencia de proyectos e intervenciones psicosociales, cuenta con una amplia experiencia en diseño, coordinación y gestión de proyectos sociales y comunitarios en el sector público y privado. Su trayectoria se ha orientado a la articulación institucional y a la implementación de estrategias psicosociales para el desarrollo local y el fortalecimiento comunitario. Ya está también en cámara para que le demos la bienvenida. Un saludo especial, Diana, y gracias por acompañarnos en este espacio. No, muchas gracias a ustedes. Gracias, Mónica, por seguir apoyando este proyecto, permitir la conversación. A la propia María del Tránsito, para mí siempre será maravilloso poder compartir con ella. Y por supuesto, a las y los profesionales, los papás y las mamás sustitutas que sabemos que nos están viendo y nos están escuchando en este momento. Yo he tenido la gran fortuna de participar en varios espacios presenciales y para mí, más que acompañar esos procesos, yo me siento también acompañada por ellos, por lo que hacen, por el trabajo que desarrollan. Así que para mí, la verdad, es un privilegio poder ser parte de este proyecto y ya pues entraremos en detalle más adelantico y les contaré sobre lo que hemos logrado hasta ahora, pero para mí realmente es maravilloso, es un regalito al corazón poder ser parte de este proyecto. Perfecto. María del Tránsito, para que entremos entonces en materia, comencemos a desarrollar esta conversación, no sin antes saludar a todas las personas que se han unido, que se conectan desde diferentes regiones del país y que ya están con la disposición necesaria para absorber todo lo que pueda salir de este espacio. Quiero comenzar preguntándole a María del Tránsito un poco por su experiencia profesional. Quiero saber cuál ha sido como su más grande satisfacción o qué es lo que le produce satisfacción permanente en su quehacer y qué es lo que más reta esa labor. Bueno, mi labor ha sido psicóloga social. He estado vinculada a la universidad hace 27 años y llevo más de 31 años trabajando con comunidad y con grupos y me enamoré del tema de familia, porque mi experiencia, digamos, laboral inicial empezó con un proyecto que se llamaba Familia Siglo XXI. Y luego me pude vincular a la universidad, precisamente en el área educativa preventiva, donde la labor es promoción y prevención. Entonces, el gran reto siempre ha sido cómo acompañar a las familias en temas que realmente apliquen a su vida cotidiana, que transformen su labor y que logren vincularse de una manera, digamos, tranquila, ¿sí? El tema de familia es un tema absolutamente enriquecedor
es interdisciplinar, multidisciplinar, porque desde muchas disciplinas se aborda la familia. Y de las cosas lindas que yo he hecho en esta universidad ha sido el programa Pensemos en Familia, que lleva 35 años en en Radio Bolivariana, y yo lo realizo hace 15 años. Entonces, he podido abordar muchas temáticas que son de alto interés para la formación de las familias, especialmente porque muchas no pueden acceder a un espacio terapéutico, pero a través de la radio, con un contenido de alta calidad y unos invitados de alta calidad, obtienen una información pertinente y una información que les va a orientar sobre su quehacer como padres o como pareja, ¿sí? En este momento pienso que el gran desafío es continuar esa labor de trabajar por las familias indistintamente de su configuración. Por eso hablamos de familias. No hay un solo modelo de familia ni una única configuración. Y cada familia aporta a sus integrantes elementos significativos, especialmente como el cuidado. Entonces, favorecer que esas familias encuentren lugares profesionales, programas que apunten a sus necesidades, siempre va a ser el gran reto. Y ha sido maravilloso poder estar todos estos años acompañando a las familias en todos los espacios que me ha correspondido, tanto en docencia como en investigación, como en transferencia de conocimiento. Perfecto, y desde esa mirada, ya conociendo tus retos y tus satisfacciones, centrémonos un poco en el tema de salud mental y los procesos familiares. ¿Qué elementos esenciales definen un entorno protector, que es lo que nos tiene y nos convoca hoy en este tercer webinar, para el desarrollo emocional de las niñas y los niños adolescentes? ¿Cómo podemos definir esos entornos para esta población, niñas, niños y adolescentes, desde la salud mental y el tema de familia? Bueno, ante esa pregunta yo me quiero devolver un poquito, y es, ¿cuál es la concepción? Voy a empezar mi conversación, toda va a ser con preguntas y también con ideas, ¿cierto? La pregunta que les tengo es, ¿cuál es mi concepción del niño, de la niña y del adolescente? ¿Qué significa para mí un niño? ¿Qué significa para mí una niña? ¿Sí? Acorde a mi significado, yo también voy a tener una relación con ellos y voy a generar un entorno que favorezca o altere su desarrollo, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo una concepción de niño, de niña y adolescente como un sujeto de derechos, estoy consciente de que ese entorno o ese ambiente o ese espacio que yo le debo de brindar, pues debe ser un ambiente enriquecido. ¿Enriquecido con qué? Con afecto, con cuidado, con protección, con estímulo al aprendizaje, ¿sí? De tal manera que ese niño o esa niña o ese adolescente está en su casa y sienta que está en un buen lugar, que es un lugar agradable, que allí se puede hablar, que allí se puede expresar algo que si me está molestando, esa persona adulta o ese cuidador o esa cuidadora me va a escuchar. Cuando hay un entorno protector, quiere decir que es un ambiente que favorece el crecimiento personal, ¿cierto? Que favorece el crecimiento espiritual, ¿sí? Porque es que a veces solo pensamos que cuidar es que no le falte el techo, que no le falte, por ejemplo, la alimentación, pero entonces, ¿cómo yo, con mi ejemplo, con mi labor, le estoy transmitiendo a ese niño o a esa niña sentido de vida, por ejemplo? ¿Sí? ¿Cómo es de importante el cuidado, que es lo que ha mantenido la humanidad hasta ahora? ¿Sí? Cuando hablamos de entorno protector, estamos hablando de cuidado. Y ustedes dirán, pero ¿cómo así que cuidado? Claro, es la capacidad que yo tengo de cuidarme, de cuidar al otro y de cuidar a los otros. Y vamos a adentrarnos un poco más adelante cómo yo puedo cuidar con tres elementos esenciales que son muy básicos y que tienen incidencia en mi forma de ser o en mi manera de ver el mundo. Entonces, ¿cómo ese entorno protector es tan favorecedor que permite
que mi mundo o mi visión del mundo sea agradable. ¿Por qué? Porque los niños vienen y las niñas vienen de contextos muy vulnerados, donde sus derechos no han sido cuidados ni han sido tenidos en cuenta. En cambio, si yo en mi casa, en mi hogar sustituto, que me parece que ese nombre es complejo, yo lo llamaría hogar del corazón o familia del corazón, y encuentra un espacio donde lo tratan como una persona, ¿sí? Donde le permiten ser, donde le permiten tener un desarrollo cognitivo, social, y lo que les hablaba ahorita, lo espiritual, creándole sentido de vida, lo vamos a poder tener en un espacio de socialización para que tenga capacidad de relacionarse con otras personas. Cuando hay un ambiente protector, las personas crecemos con la capacidad de relación. ¿Y por qué es tan importante relacionarnos? Porque eso es lo que nos permite la vida, ¿sí? Todas las personas que están en la familia, qué rico cuando llegue el niño a hacer un ritual de encuentro, ¿cierto? Y de gratitud que llega una nueva vida a esa familia. De tal manera que ese chico o esa chica sienta que él es importante, que es valorado y reconocido en su condición como persona, ¿sí? Maravilloso, eso tiene mucho que ver con la necesidad que tenemos todos los seres humanos de pertenecer, de sentir que Exacto. pertenecemos y que somos importantes. Así que no es solo cuidar desde el amor siempre, sino también pedir. Decía Jane Nelson, la creadora de la disciplina positiva, a los niños deberíamos pedirles más que darles todo el tiempo. Ven, ayúdame, ven, haz esto, eres importante para mí. Siente que perteneces y que sin ti no puedo lograrlo, que eres necesario para el desarrollo y para el bienestar de esta familia. Entonces, tal vez en eso consiste y a eso también hacías mucha referencia en este final de tener un entorno protector, desarrollando siempre el sentido de pertenencia de esas personitas que hacen parte de este nuevo núcleo. Muy bien. Muy bien. En ese sentido, Diana, también desde tu mirada un poco institucional y también desde lo comunitario, que puedes aquí articular ambos frentes, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentamos como sociedad para garantizar justamente esos entornos afectivos en contextos de vulnerabilidad, que así descritos pareciera no ser nada demasiado difícil ni nada de otro planeta, pero son retadores cuando aparecen las condiciones y el contexto bajo el cual se instauran un poco estos entornos afectivos? Sí, Mónica, te agradezco por ese contexto, porque claramente es importante entender el contexto colombiano y dónde estamos actualmente. No estamos en otro país o no estamos en un país desarrollado, sino que estamos en un país que está en vía de desarrollo y eso nos trae unos contextos y unas características distintas. Lo primero que quiero decirles es que, como les dije ahora, he tenido la oportunidad de estar en otras ciudades y eso me ha permitido conocer de primera mano lo que piensan, lo que identifican los profesionales y las mamás y los papás sustitutos, que de eso quiero hablar un poco más adelante, como esas nuevas masculinidades. Respecto a la pregunta que me haces de esos principales desafíos para garantizar esos entornos afectivos, claramente es un reto complejo y pienso que es un reto que debe abordarse de forma multidimensional. Poder empezar a identificar las situaciones personales y las situaciones familiares grupales, pero también el contexto comunitario e institucional. Pienso que un primer reto, un primer desafío que tenemos en Colombia es esa desigualdad socioeconómica, la que tenemos en la actualidad. Hay un índice de Gini, que según el Banco Mundial nos muestra como esas diferencias entre la retención o la distribución del ingreso, y en Colombia está en 0,546, es decir, está como en la mitad. Cuando está muy para cero, muy para uno, hay igualdad o hay desigualdad, y en Colombia estamos como en la mitad. Entonces siento que esa desigualdad económica nos limita por momentos lograr entornos afectivos, porque si no hay algo básico y claro, creo que la necesidad de sobrevivencia nos va a desplazar un poco esas prioridades afectivas. Hay un segundo reto que en ese contexto latinoamericano y colombiano específicamente también identifico, es la pobreza multidimensional.
No solo medida en términos económicos, sino cómo identificar esa pobreza multidimensional, teniendo en cuenta el analfabetismo, el bajo logro educativo, el desempleo de larga duración, el hacinamiento, la inasistencia escolar. En Colombia, la pobreza multidimensional está en 11,5%, todavía sigue siendo un porcentaje muy alto, así haya disminuido, sigue siendo un porcentaje muy alto de personas que aún viven en pobreza multidimensional y no contar con esos accesos básicos de educación, empleo, salud, hace que esa estabilidad emocional y la capacidad de brindar afecto pues pueda reducirse también un poco. Siento que otro reto, un tercer reto tiene que ver con, a nosotros nos enseñan a formarnos en competencias socioemocionales. Pronto hace poquito escuché y leí como una sanción que va a exigir que en las instituciones educativas se enseñen sobre eso, competencias socioemocionales, pero ahora no, nos enseñan matemáticas, español, sociales, pero no nos enseñan esas competencias socioemocionales y creo que también es un reto en esos procesos de crianza. Y el acceso a los servicios de salud mental también pueden ser limitados. En las ciudades conversábamos con las mamás que deben hacer las gestiones para las atenciones en salud de los niños y las niñas y los adolescentes, y es complejo también ese tema de acceso a la salud. Y si no logramos formarnos en las competencias socioemocionales y poder acceder a los servicios de salud, salud mental específicamente, pues seguramente esos traumas, esos vacíos van a perpetuarse y no tendremos muchas herramientas para expresarnos, expresar el afecto de forma saludable. Diana, perdón, te interrumpo, pero eso justo quería preguntarte porque esos son los desafíos claros, es lo que Ujú, hay, es nuestra realidad, es nuestro panorama. exacto. Eso definitivamente, pensaría uno, es una limitante para construir entornos protectores desde el afecto, pero teniendo ese panorama claro, ¿cómo se puede mitigar esa carencia o todo ese estrés que genera proteger los entornos desde esa posición de vulnerabilidad extrema desde el que parten muchas familias en el cuidado de sus hijos, como puede ser estos casos de extrema pobreza? Exactamente, como con esas situaciones y desafíos estructurales que he planteado previamente, eh, no nos podemos quedar en eso porque claramente, como lo dices, Mónica, esa es la realidad, eso es lo que tenemos a hoy, pero claramente, ¿qué podemos hacer con esa realidad? A nivel macro, a nivel más general, pensarnos, a veces creemos que la política está alejada y creo que debemos acercarla un poco más, pensarnos en esas políticas públicas y sociales integrales, cercanas. Acá en Antioquia y seguramente en los otros departamentos se ha ido trabajando mucho por la política de familia, eso por un lado. Por otro lado, considero que este proyecto de forma particular, pero todos los otros que aparecen de formación, capacitación, tanto los profesionales como los padres y madres sustitutos, son estrategias que van fortaleciendo las situaciones que pueden ser complejas. Y hay un asunto ya muy personal, es que empecé a hablar de como es un reto complejo, pero es multidimensional, como desde lo individual, grupal, familiar y comunitario se va abordando y que también lo planteaban en los encuentros presenciales y es cómo empezamos desde nosotros a hacer esos cambios culturales, cómo desde a nivel individual y a nivel familiar empezamos a identificar que hay unas situaciones que son complejas, pero cómo nosotros las vamos abordando y cómo las vamos reconociendo para poder trabajarlas de forma mucho más asertiva. Pero hay una frase que me encanta que dice que no somos lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa. Y creo que ahí está el reto, en aceptar cuáles son los desafíos, las debilidades y cuál es nuestra realidad, soltar y decir, bueno, esto es lo que hay, con esto entonces yo qué voy a hacer y cómo voy a ser mejor persona y cómo voy a aportar mejor y más a la sociedad, en este caso en términos de cuidador y cuidadora de esos niñas, niños y adolescentes. María del Tránsito. En este módulo se habla de la parentalidad positiva. ¿Qué es eso? ¿Y qué prácticas entonces concretas permitirán desde esa mirada a los cuidadores proteger con afecto, especialmente en estos contextos que hemos estado describiendo, en donde además de esas condiciones que nos ha indicado Diana, pues se ha vivido trauma o contextos bastante adversos que dejan consecuencias que
con el afecto pudieran mitigarse un montón y como ya lo hemos dicho desde la neurociencia, modificar ese cerebro y construir nuevas conexiones sinápticas que permitan a los niños reconstruir un poco esas vivencias, pero parte mucho desde nosotros los adultos implementando ese modelo de parentalidad positiva que ya nos vas a explicar qué es y cuáles son esas prácticas concretas que permitirían lograrlo. Bueno, la parentalidad positiva está relacionada con la manera en que estamos con los niños, las niñas y los adolescentes. Y esa parentalidad positiva busca el desarrollo de los niños, ¿sí? Ayuda a que se favorezca como toda esa estimulación temprana para que ellos tengan otras habilidades, otras maneras de estar. Y está basada en la empatía y en el respeto. Y tú lo mencionabas al principio, Mónica, la no violencia. Venimos, digamos, de una historia muy compleja de crianza basada en el autoritarismo, donde el niño es un subalterno, obedezca ciegamente, ¿sí? Mientras que ahorita vemos a un niño, porque también tenemos la concepción de que los niños son como adultos chiquitos, y resulta que el niño no es un adulto chiquito, es un niño que está en desarrollo, que su cerebro apenas está adquiriendo como todas esas estrategias y esas habilidades para poder crecer, el lenguaje, el pensamiento, la memoria, todas esas habilidades que requiere para ya desarrollar sus competencias en el aprendizaje. Entonces, cuando hablamos de parentalidad positiva, estamos hablando de una relación de cuidado, ¿sí? Y permite también conocer al niño, cómo es, cuál es su necesidad, porque ¿qué ha pasado con la crianza? Nosotros obviamente tenemos temor, tenemos ansiedad, tenemos miedo. A veces nuestra emoción está demasiado disparada porque estamos estresadas. Cuando uno está en la casa y tiene otros hijos, tiene que trabajar, tiene su labor doméstica, es muy difícil la crianza porque tú estás en varios frentes a la vez. Entonces la mamá, que es supuestamente la que siempre está al cuidado, supuestamente no, en este país las mujeres son las que se encargan del cuidado. Entonces está saturada y claro, yo voy a ir a acompañar al chico y yo no lo acompaño, yo le pego un grito o le pego un golpe porque ya no soy capaz de autorregularme. Y lo que busca la parentalidad positiva es desarrollar ciertas habilidades, ciertas competencias en cuatro elementos fundamentales. Primero, los vínculos. Volvemos a hablar de los vínculos. ¿Cómo logramos que haya esa peguita entre vos y yo? ¿Cómo así que esa peguita? Que nos respetemos, que tengamos capacidad de hablar, que haya una conexión. El vínculo es la conexión vital que yo tengo con los seres humanos, ¿sí? Eso en ejemplos reales es como se pone uno muchas veces en el lugar del niño cuando uno quiere que digan cuando les pasa algo, no, mi mamá me va a matar, sino voy a llamar a mi mamá, que es la que me puede ayudar. Es como cambiar un poco el Exactamente. chip y convertirnos en el puerto seguro. En el puerto seguro. Perfecto Ujú. esa imagen porque es dar cuenta de mi sensibilidad y mi calidez. O sea, que haya calidez, que el niño encuentre con quién hablar y no quién le grite Ujú. y quién lo estruje porque dejó regar algo en la mesa y fue un Y eso accidente. Eso implica, como lo dijimos, creo que fue en el primer webinar, aplicar uno de esos principios básicos hermosos, que si lo tenemos presente, funciona muy bien, y es generar la conexión antes que la corrección. Exactamente. Sí, o sea, digamos que un elemento que nos favorece esa parentalidad positiva es conocer al niño, cómo es, cuál es su comportamiento, de dónde viene, porque de alguna manera a ustedes les entregan una historia de ese niño, pero entonces esa historia tiene muchas cosas muy difíciles, pero yo como me encargo de encontrar en ese niño otra realidad, ¿sí? ¿Cómo vinculo la ternura, por ejemplo, al trato con el niño?
que viene de un trato, digamos, de un maltrato a un trato respetuoso, a un trato que le da dignidad como persona, ¿cierto? ¿Cómo Y estás? eso, ¿Cómo vas? ujú. En qué te puedo servir? ¿Entendiste lo que te dije? ¿Es posible que me expliques qué te pasa en este momento de una manera amable? O sea, es que el principio es muy básico, Mónica. ¿A usted cómo le gusta que la trate? Bien. Ujú. A nadie le gusta que lo traten mal. El principio de la parentalidad positiva está en el buen trato y en el buen decir. Sin embargo, ahora lo decías y hay un componente que reta mucho, aunque pareciera muy fácil tratar bien a las personas, y es cuando ese cerebro se desconecta de cuenta del estrés, de la carga emocional, de la carga laboral, y por eso también lo hablábamos antes, y es súper importante, se habla de cuídate para poder cuidar. No perder esos espacios en los que nos ponemos en el primer lugar, en los que llenamos ese tanquecito de oxígeno, una salida, tomar un café, 20 minutos a solas en el baño, leerse un capítulo de un libro, tampoco tienen que ser cosas demasiado exageradas, darse un baño consciente en el momento presente, como contemplarnos un poquito, que nos permita generar como una base de algodones que sean el colchón para que cuando lleguen esas situaciones que nos desbordan, podamos reaccionar desde un lugar más tranquilo. No es que vayan a dejar de ocurrir, probablemente a todos nos pasen, pero si nosotros tenemos esos colchoncitos y esos algodones y esos espacios conscientes, sagrados, sin sentirnos culpables por dárnoslos, que también nos pasa un montón, sino justamente entendiendo lo que también mencionábamos, que nadie que se sienta asfixiado puede ayudar a otro a respirar. Primero ese oxígeno para nosotros, pues probablemente vayamos a poder reaccionar de una manera más tranquila, más amorosa, más empática cuando se presenten situaciones que puedan llevarnos de alguna manera al límite. Porque por ahí decían también que casi todos los problemas en la vida están a una conversación de ser resueltos, pero cuando no tenemos la capacidad de conversar porque simplemente estamos desbordados, es donde terminamos haciendo daño, maltratando y generando esas cicatrices que son para siempre. Como dicen por ahí, la gente no olvida lo que hiciste, sino cómo los hiciste sentir, ¿cierto? Entonces ahí es donde Exactamente, tenemos Mónica. que poner el O foco. sea, das un ejemplo absolutamente claro y es que el cuidado, como bien lo mencionaba al principio, está relacionado con mi autocuidado, ¿cierto? Y hay tres elementos básicos, digamos, para mejorar mucho esa relación con los chicos y con las personas en general. Y el cuidado está ligado a la compasión, pero no la compasión como mirada como lástima o como pesar, la compasión como la capacidad de escuchar la necesidad del otro, ¿sí? Entonces, ese niño, esa niña, en ese momento, ¿qué necesita? ¿Necesita un grito o necesita un abrazo? ¿Necesita un regaño o necesita una indicación? Y tú vuelves y le repites y vuelves y le dices qué es lo que hay que hacer, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo un cuidado compasivo, atiendo la necesidad del otro. Y el niño está en muchas necesidades emocionales porque el niño todavía no logra identificar cuáles son las personas que realmente lo quieren y lo estiman y lo cuidan. Entonces, él está en desconfianza. Entonces, hay que crear esa confianza para poderse acercar a él. Y hay tres formas muy básicas de generar esa confianza. Y es el cuidado de las palabras. ¿Cuáles son las palabras que yo utilizo para dirigirme al niño? ¿Cómo lo llamo? ¿Qué le digo? ¿Con qué palabras le indico ciertas situaciones? El cuidado de la mirada. Uno siente cuando esa mirada es amable o cuando esa mirada le dicen a uno, ay, me está mirando como feo, ay, ¿será que me va a decir algo que no corresponde, cierto? O sea, como una mirada que de juicio o de crítica. Amenaza. Si de Ujú. amenaza, si vos tenés una mirada tranquila, el otro se siente acogido, ¿cierto? Una mirada afectuosa. Y hay otro cuidado muy importante que es el tacto. Los seres humanos somos de contacto. ¿Cuántas veces abrazamos al niño? ¿Cuántas veces lo acariciamos?
¿Cuántas veces le tocamos su rostro? ¿Cuántas veces le tocamos el cuerpo de una manera respetuosa y amorosa? Le hacemos un masajito. ¿Estás cansado? ¿Estás estresado? Ven, yo te hago un masaje en la espalda, ¿sí? Ven, yo te hago un masaje en la cabeza. Entonces, simplemente dar la mano o ponerle la mano en el hombro. Yo estoy aquí Mm. contigo, no te preocupes. Cuando está a veces inquieto, cuando está enojado, cuando está en agresión, cuando te calmes, yo estoy aquí. Entonces, miren que son tres prácticas que son muy sencillas y que tenemos que fijarnos muy bien cómo es que las utilizamos. Las palabras, la mirada y el Y tacto. el tacto. Y el cuidado compasivo, escuchando la necesidad del otro. Perfecto. Diana, tú que has tenido la posibilidad de ser facilitadora en estas jornadas presenciales del curso Su Mañana, desde tu experiencia directa con estas madres, padres y profesionales del ICBF, ¿qué aprendizajes o qué reflexiones emergen cuando hablamos justamente de la crianza afectiva como práctica protectora en contextos reales? Y no todo ha de ser positivo. Generalmente aparecen un montón de críticas cuando la gente no conoce el modelo ni conoce cómo funciona bajo el desarrollo del cerebro, y qué es lo que pasa. Luego, cuando entienden, lo ponen en práctica y ven que esto funciona, de pronto cambia un poco la mirada, pero en principio genera reacciones adversas. ¿Te ha pasado? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Sí, quiero contarles un poco las reflexiones que hemos tenido. Escuchándolas me dan muchos elementos que hemos logrado, por fortuna, conversar con los profesionales, mamás y papás en los encuentros presenciales, que aprovecho acá la cuñita para recordarles el curso virtual, que logren entrar y puedan verlo y trabajar en él. Y sí han aparecido varias cosas. La primera reflexión a la que yo llego con ellos, trabajar este módulo de la crianza protectora, y lo hacemos por medio de distintas técnicas de intervención artística, por lo general. Hay una técnica muy bella que hacemos con ellos en la Casa del Refugio, que no voy a contarla porque pronto nos veremos en Medellín, Bogotá y Valledupar. Pero es muy bella y nos ha permitido conversar mucho y reflexionar respecto a nosotros y a nosotras, porque no solamente somos trabajadores sociales, psicólogos, profesionales del desarrollo familiar, sino que somos personas, somos mujeres y tuvimos crianza. Entonces también una reflexión grande que encontramos ahí es cómo fue nuestra crianza, cómo fue nuestra infancia, cómo fuimos tratados. Y si fue muy positiva lo que tú decías ahora, si fue muy positiva, maravilloso, tenemos elementos y estrategias para acompañar a otros, pero si de pronto no fue tan positiva, ¿qué tenemos que sanar? Y tú lo has dicho varias veces, yo cómo me cuido también para cuidar a otros. Entonces, una primera reflexión que he encontrado y que hemos encontrado en los encuentros presenciales es eso, vernos también como personas, como seres humanos y pensarnos, filtrarnos a nosotros cómo fue nuestra crianza y nuestra infancia. Hay otra cosa que hemos identificado específicamente con los papás y las mamás y es no romantizar el hogar sustituto, no romantizarlo, no es como tan bello, tan hermoso, efectivamente lo es, pero es complejo, es duro ese trabajo que deben hacer. Entonces una reflexión general de esa crianza protectora es maravilloso y lo hacen de verdad con cariño desde el corazón, pero como no romantizar eso. Y en ese sentido hemos identificado que las mamás y los papás tienen claridad de esos elementos de crianza afectiva y protectora. Pero tú lo decías ahora, el acelere de la vida, la cita médica, se cayó, hay que darle la comida. Ese acelere de la rutina a veces hace que perdamos como de vista esas situaciones que son pequeñitas, que son del detalle y que vale la pena que se refuercen. María del Tránsito lo mencionó ahora y esto ha sido algo que ha aparecido en todas las ciudades y es que las mamás y los papás mencionan que no deberíamos nombrarlos como hijos del ICBF, sino como hijos del corazón. Ellas en general lo nombran, porque creo que se ha planteado como la idea de que esos niños son o esas niñas son del ICBF y las mamás y los papás lo sienten del corazón. Entonces, esa es una gran reflexión también en torno al proceso que se acompaña con ellas y con ellos, mmm, pero también del lenguaje, como desde esa interpretación del interaccionismo simbólico, del signo, del significado de los procesos, se interpretan como no los hijos de, sino mis hijos,
que lo escribo desde el corazón. Ellos tienen claridad y en los encuentros lo reforzamos mucho, que esa crianza protectora, afectiva, esa parentalidad positiva que hablaba ahora ustedes, está relacionado con formas de acercamiento cercano, no de arriba hacia abajo, sino horizontal. ¿Cómo logramos dialogar de forma clara que el niño y la niña puedan entendernos? Y hay otra cosa que aparece y es que, lo decía ahora la propia María del Tránsito, hay diversidad de tipologías familiares y los niños y las niñas que llegan a estos hogares de sustitutos, pues llegan a un hogar que ya está conformado, que puede ser nuclear, puede ser una familia extensa, esas familias ya existen. Entonces también una reflexión que aparece por acá es no solo trabajar con la mamá o el papá sustituto, sino también con ese hogar, porque el esposo, la esposa, los hijos, la abuela, hacen parte de ese hogar, que ese niño va a empezar a conformar. Entonces, esa en general. Y para finalizar, que les hablé ahorita de las nuevas masculinidades, pues yo toda mi vida había escuchado los hogares sustitutos, más que los hogares las mamás sustitutas. Cuando identifiqué que en cada ciudad llegaban hombres, papás sustitutos, eso me pareció muy bello, porque eso sí nos hace hablar y pensar en las nuevas masculinidades, cómo esas nuevas masculinidades están llegando para cuidar, para acoger, no para seguir relegando, pensándonos en modelos patriarcales que existían previamente, que en algunos lugares pueden existir, sino como estas nuevas personas, desde esas nuevas masculinidades, que busca pensarse en ese concepto no tradicional de la masculinidad, sino en un concepto más respetuoso y más equitativo, permite que esas personas puedan vincularse con estos procesos. Entonces, en general son cosas que he identificado en las ciudades en las cuales he estado, que como tú lo decías al principio, hay cosas muy positivas, pero hay otras que están en camino y que están en proceso de seguirse consolidando. Especialmente en este tipo de entornos y pasa transversalmente, la gente genera mucho resistencia a este modelo de crianza positiva y de crianza consciente, aludiendo a que es una alcahuetería, que básicamente al niño se le permite todo, que ahora es el quien decide, que ahora es el quien manda, que todo hay que consultarlo, que todo hay que preguntárselo. Pero cuando cambiamos un poco el chip a verlo desde no es eso, es también poner límites, pero siempre desde el amor, sin necesidad de gritos, sin necesidad de violencia, una vez más exigiéndoles, pidiéndoles que hagan, que se sientan parte de, que se sientan queridos, necesarios e importantes bajo el establecimiento también de las exigencias de la vida que como seres humanos tienen que empezar a desarrollar también hasta dónde llegan sus libertades, que es justamente donde empieza la libertad de los demás. Entonces, aprender a poner límites desde la firmeza y la amabilidad a veces no es un concepto tan fácil de digerir, pero cuando entendemos que es no dejarlo de hacer, sino hacerlo con amor y con amabilidad, el chip cambia un poco. Y en ese sentido, pues María del Tránsito, ¿cómo puede, por ejemplo, una figura adulta convertirse entonces en un referente de seguridad emocional para niñas y niños y adolescentes que han sido vulnerados? ¿Qué actitudes son claves por parte de su cuidador para restablecer un poco la confianza en el vínculo? Sí, cuando el cuidador es la figura significativa, digamos que es el referente para saber cómo actúo, porque realmente eso es lo que hacemos en la vida familiar. Nosotros, como lo decía Diana Marcela, convocar a toda la familia, es decir, a todos esos parientes que se conviertan también como en una red de apoyo para el cuidado de ese niño o esa niña o ese adolescente, quiere decir que el mejor referente es el ejemplo. ¿Y cómo así que el ejemplo? Es decir, si hay un buen trato, el chico aprende a ser respetuoso, ¿cierto? Si hay digamos, unas prácticas de reflexión, es decir, yo regañé al niño y yo me equivoqué. Y yo le puedo decir al niño, ve, me equivoqué. Mi amor, me equivoqué, discúlpame. Cuando eso digamos, en la educación tradicional no es posible. Aquí mando yo y punto. Y la mamá soy yo y punto.
Ay, Aquí eso es no tan es, bonito. Es de las cosas que más sí, bonitas me parecen a mí de este modelo, y que me ha enseñado tanto, y a ellos me parece su forma de reaccionar cuando uno les pide perdón. Uf, es sí. hermoso lo que se genera ahí. Es Es una porque apertura, es estamos una hablando, confianza, es una conexión, sí, es entender que todos, sin importar la edad, cometemos errores y que se vale también repararlos. que es lo que decía Diana, es una relación horizontal. Ujú. O sea, no podemos pretender que la relación con el otro sea una relación vertical. Yo estoy arriba y el niño está abajo. No, somos dos personas. Y esas dos personas tienen maneras de comunicarse. Y especialmente lo que mencionábamos del cuidado de las personas, de las mamás, de los papás, de los cuidadores, de todos los que están allí, es una práctica autorreflexiva. Si yo reviso que yo tengo asuntos pendientes que resolver, ¿cómo los voy a resolver? Tome decisiones, porque cuando yo tengo un enredo en mi crianza, transmito ese enredo a los chicos de este momento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo vengo trabajando hace 2 años un proyecto que llama Habilidades Parentales y las mamás en el primer taller examinan cómo fue su historia de crianza. ¿Qué significa mirar esa línea de tiempo? ¿Cómo fue mi crianza y cuáles fueron esos efectos de esa crianza? ¿Cuáles patrones puedo repetir y cuáles patrones no es posible repetir? ¿Por qué? Porque la forma en que yo trate al niño va a tener una incidencia en su vida futura, en su aprendizaje, en su forma de relacionarse con el mundo. Entonces, tuvo una experiencia traumática. Enseguida viene una familia que quiere acompañarlo y tiene otra experiencia traumática. Entonces, ¿cuál va a ser el ser humano que vamos a acompañar o que va a crecer? Si él tuvo una experiencia traumática y viene a una familia que le muestra que la realidad es otra, él va a poder tener otro significado de la vida y va a comprender que es posible que la vida sea amorosa, que sea respetuosa y que sea un ser humano valorado y reconocido. Por eso la importancia de la autorreflexión como cuidadora y como cuidador. Yo que tengo que cambiar, que tengo que mejorar, que tengo que sanar para acompañar de una manera efectiva, afectiva, amorosa a un chico que viene a mi casa para mostrarle otra realidad. Alguna vez decíamos también en este espacio que todo en la vida pasa por una decisión, que las decisiones nos construyen y nos destruyen. Yo creería que aquí más que ver qué puedo o qué no puedo repetir, es tomar la decisión de qué quiero y qué no quiero repetir. Yo creo que ahí está la Exactamente. clave porque tenemos el poder de transformar, sin juzgar a nuestros padres, como siempre se dice en estos espacios de crianza, hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían, Lo que pero si tenía. hoy nosotros tenemos un poquito más, como puede ser este espacio, por ejemplo, tomar la decisión de qué quiero repetir y qué no quiero repetir. A propósito, pregunta desde Santa Marta, la región del Magdalena, Yuldani Sayola, quisiera un consejo para ese primer contacto emocional con el niño, la niña, el niño o el adolescente, teniendo en cuenta que generalmente llegan predispuestos un poco a la defensiva y en negación. Cómo generar esa apertura o ese primer contacto que además creo que no pasa de la noche a la mañana y requiere mucha paciencia, mucha empatía, mucho amor y mucho afecto. Sí, ahí ese primer momento a mí me parece muy vital porque es lo que les mencionaba ahorita, una mirada respetuosa, porque realmente una persona que viene con una situación tan difícil, lo que requiere es tiempo. Y a veces queremos, y bueno, ¿usted cómo se llama? ¿Usted dónde viene? Y entonces, ¿qué hace? A veces simplemente estar en silencio al lado de él. ¿Sí? Aquí estamos, somos estas personas. Lo que yo les mencionaba ahorita como un ritual de bienvenida. ¿Sí? Como cuando vamos a celebrar el cumpleaños, que disponemos la torta, que disponemos el espacio, que hacemos pues una decoración especial, pues un cartel, bienvenido Juan, qué dicha que estás aquí, invitamos a personas que estén ahí cercanas, o sea, le cantamos, le podemos brindar, por ejemplo, mostrarle su espacio, dónde va a estar,
mostrarle como el lugar del barrio donde están, o sea, como hacer un ritual de bienvenida y que el otro sienta que es aceptado, que es valorado, que es muy importante su presencia en la casa, cómo se llaman las personas, cómo se puede dirigir a nosotros, cómo le gusta que lo llamemos, ¿sí? Porque a veces los niños tienen también formas de llamarse, no se llaman Juan, sino a mí me gusta que me digan Pepito, listo. Entonces, ¿cómo quieres que te tratemos? ¿A ti qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta comer? ¿Qué te gusta jugar? ¿Cómo crees que te podemos ayudar para que tú te sientas muy bien aquí? ¿Sí? También esa Mm. pregunta, cuando los niños ya tienen lenguaje, también es una manera pues de acompañarlos. Y yo creo también, Mónica, y me disculpas para responderle algo a Yuldanis, y es, primero, que no se pierda el próximo webinar, que vamos a hablar del TBRI, y eso está relacionado con esa interacción basada en la confianza, y la interacción basada en la confianza tiene tres pilares, y esos tres pilares creería yo que te ayudarían mucho al primer contacto con el niño y todo lo que les ha dicho la propia María también. ¿Cómo lograr una conexión inicial? Esa conexión inicial es súper importante. Me acerco, acompaño, recibo. Lo segundo es cómo lograr empoderar, que él se sienta seguro en ese espacio, que tenga su habitación o que tenga sus juguetes. Ese es el segundo pilar, empoderar. Y el tercero son los correctivos, pero más conversados con el niño y con la niña para que él se sienta seguro en ese espacio. Entonces creo que mi respuesta va en función de, no te pierdas el próximo webinar, que se te pueda ampliar un poco más esa respuesta respecto a esta estrategia pues, específica del TBR. Diana, pero en ese sentido, después de que se genera justamente ese primer acercamiento en el que ya ahondaremos, como lo acabas de anunciar, ¿cómo lograr justamente que esas estrategias de acompañamiento en esos hogares pueda convertirse en espacios de contacto, de contención además y de mucho afecto? Como decíamos ahora, que se conviertan en ese puerto seguro al que siempre quiero volver, en el que siempre quiero estar, porque ahí me siento contenido, abrazado, soportado, respetado e importante. Miren, yo reitero el tema del vínculo, y como la vida me ha permitido poder estar con las mamás y los papás y los profesionales, esa ha sido una cosa transversal. ¿Cómo lograr que estas estrategias de acompañamiento con niños, niñas y adolescentes de hogares sustitutos puedan generar espacios de confianza y contención? El vínculo es importante. El apego seguro que podemos lograr con estas personas que hacen parte ya de nuestra familia, la empatía que logramos tener con esas personas que se van conectando a ese núcleo familiar, la comunicación cercana, asertiva con ese niño y con esa niña. Tú lo has planteado varias veces, el tema de la disciplina positiva, como desde este enfoque educativo, que puede tener sus resistencias inicialmente. Lo que yo he vivido con las mamás y los papás es que ya tienen más apertura, ya lo entienden mejor, entendiendo sus formas de crianza previa, pero ahorita lo ven como una posibilidad que puede ser aceptado por ellos desde ese respeto mutuo, desde esa amabilidad, y creo que lo centrarían en esa humanización de ese trato con los niños y las niñas. Y hay algo que me parece muy bello, que tú ahorita un poco lo mencionabas, y son las neuronas espejo. Cómo los niños ven lo que ven hacer a los otros, porque esas neuronas espejo que se van activando con unas células nerviosas se activan en la medida en que una persona hace algo, yo lo observo y yo quiero realizar esa misma acción. Si en las casas y si en El los ejemplo lugares, más claro para que todo el mundo lo entienda es el bostezo, que se nos pega siempre que vemos a otro bostezar. Es el principio exacto, básico de las neuronas espejo. Ujú. exactamente, como los bebés chiquitos ahorita, la próxima del tránsito hablaba de los niños que ya tienen capacidad de lenguaje, las mamás y los papás también lo tenemos claro que reciben bebés, como esas neuronas espejo solo con sacarle la lengua al niño, el niño bebé empieza a sacar la lengua, por ejemplo. Y eso es otro ejemplo claro que podemos plantear en cómo si en el hogar que yo estoy, lo que el niño, la niña y el adolescente ve es cercanía, comprensión, acompañamiento, un espacio seguro, eso es lo que va a querer replicar. De lo contrario, si ve quizás un espacio de violencia, agresión y grito, posiblemente no sea lo que replique. Entonces, poniéndolo en la balanza, claramente, desde un entorno protector, una crianza afectiva, lo que queremos es lo primero. Cómo desde nuestras acciones y desde nuestros procesos personales, eso es lo que queremos enseñarle a estos niños y a estas niñas. Perfecto. Mónica,
Te quiero dar un ejemplo chiquitico, una metáfora. Cuando llegue el niño, regalarle una matica, sembrarlo con él para ir haciendo la metáfora que el cuidado que se va a hacer de él es como la matica, que hay que cuidarla, hay que darle sol, hay que darle agua y que poco a poco va creciendo. Entonces, que él también se sienta responsable de una mata que también va a representar lo que es la vida de él. Es también una metáfora bella para abordarla con los niños. Muy Regalarles una matica, simbólica, una semillita. además. Sí. Bueno, me encanta ese ejemplo porque también simboliza lo que es el cuidado. No es solo el que nos Exactamente. dan, sino también para que nos entrenamos para dar. Siempre, todos en algún momento de la vida estamos en posición de cuidar a alguien más. Bueno, ya están viendo ahí la encuesta para que porfa empiecen a responderla, pero también nos encantaría leer qué aprendizajes se llevan de este encuentro, qué se les ha quedado en el alma, en el corazón, que están dispuestos o dispuestas directamente a salir a replicarlo, a ponerlo en práctica, a hacer un poco por lo menos más de conciencia de por qué pasa o deja de pasar y en dónde es que tenemos que insistir a la hora de generar un gran vínculo con nuestros hijos o hijas o personas a cargo. Comenten ahí en el chat que me encantaría poder compartir algunos, leerlos y ponerlos en conocimiento. Y no se olviden, por supuesto, de responder esa encuesta, que para nosotros es importante hacerle el seguimiento de qué tan efectivos y tan aportantes están siendo estos webinars para ustedes. Bueno, hay muchas preguntas de cómo podemos participar en el taller, que qué hermosura dicen por acá, que la Virgen Santísima las bendiga. Desde Cali, desde varias regiones, Turbaco, Bolívar, mm, mucha participación y mucha presencia, con muchos comentarios bonitos. Yuldanis también desde Santa Marta. También pregunta de nuevo cómo poder participar en ese taller de actividad de habilidades parentales. No sé si tengan alguna otra pregunta con la que podamos concluir acá, pero sí quisiera pedirles a ustedes como anfitrionas hoy de este espacio, cuál sería el mensaje final en torno a este tema que hoy nos convoca y cuál es ese mensaje que quisieran que las personas asistentes se llevaran. Esa Dianita. Listo, María. Miren, yo tengo como dos mensajes finales, uno para los profesionales y otro para los papás y las mamás. Para los profesionales, mm, que recuerden la esencia del proyecto, hogares sustitutos, el acelere de la firma, la visita, la listica de chequeo, eso hace muchas veces que nublemos el objetivo del proyecto. El objetivo del proyecto es claro y es bello, es el cuidado, la protección y la atención a los niños, niñas y adolescentes. Y que recuerden el origen de esa decisión que les permitió trabajar en ese proyecto. Cuando uno vuelve al origen de las cosas, como que reencuadra y recuerda el objetivo de la razón por la cual estamos ahí. Créanse que lo que están haciendo es importante, es necesario, ese apoyo a los papás y a las mamás es importante. Y hagan equipo. Hay una frase por ahí cotidiana, no compitan, haz compitas, eso vale. Hagan compitas, que el trabajo sea colectivo, que ustedes no vean a las mamás hacia allá y ustedes hacia otro lado, sino que es un trabajo conjunto. Hagan equipo entre ustedes profesionales y las mamás y los papás sustitutos. Y también definan prioridades y urgencias, cuiden su salud física y mental. Mónica ahorita les daba algunas herramientas para cuidarse, su salud física y mental es fundamental. Y a las mamás y a los papás les animo muchísimo a que sigan con este cuidado y con esta labor del corazón que hace que estos niños y estas niñas recuerden y vuelvan a sus hogares y vuelvan a sus casas después de que estuvieron con ustedes. Los niños y las niñas pueden irse, pero recuerdan ese trato que ustedes tuvieron con ellas y con ellos. Ahorita Mónica también lo planteaba, la escritora Maya Angelou dice que la gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo lo hiciste sentir. ¿Cómo hacemos sentir a esos niños y a esas niñas que ya hacen parte de nuestro hogar y de nuestra casa?
Y también cuídense a ustedes mismas. A veces nos da susto dejar a los niños con alguien. Piénsense en ustedes, desde su salud mental y física, sacar ese tiempito, ese ritual, ese momento personal para cuidarse y pensar en ustedes. Bueno, yo como mensaje final las invito y los invito a escucharse, ¿sí? Realmente generar espacios de apoyo, como lo que está brindando el proyecto, es fundamental. A veces la participación es compleja, no tenemos tiempo, no nos gusta, pero cuando logramos vincularnos a un proyecto tan bello como Su Mañana, es la oportunidad para aprender, para escucharnos, para apoyarnos, para tomar decisiones, como lo bien la invitación que nos hizo Mónica, pero ustedes tienen un papel esencial, tanto los profesionales como los padres y las madres, y es que tienen en sus manos un ser humano que tiene derecho a la vida y que tiene ese derecho a ser cuidado con respeto, con amor y con alegría. Que disfrutemos al máximo poder estar con los niños porque ellos son nuestra alegría. Se los dice una mamá y se los dice una abuela, ¿sí? Ellos están aquí para alegrarnos la vida, entonces alegrémonos esa primera infancia y esa adolescencia que es lo que nos llevamos para ser unos adultos responsables y que van a beneficiar a una sociedad. Si hay un buen cuidado, hay un niño, hay un adolescente y un adulto que van a estar aportando a una sociedad, que es lo que queremos en este país, que no sea la violencia, sino el buen trato y el trato desde el respeto y desde la valoración. María del Tránsito me hace recordar una frase que a mí me causa mucha risa, pero que creo que tiene todo el sentido. Si le damos la vuelta y lo miramos desde lo que estamos hablando y dice que la vida es tan sabia que le manda a uno la adolescencia de los hijos cuando uno ya está encariñado con ellos, ¿cierto? Entonces, que eso de verdad pase, o sea, que esos primeros años y esa primera infancia uno logre encariñarse tanto que entienda que son etapas de la vida que tenemos que acompañar en ese momento con más presencia, con más afecto, que estemos de verdad tan encariñados que, como dice la frase, pues ya ni siquiera pensemos en devolverlos ni en entregarlos, sino que con todo el amor acompañemos y que entendamos siempre, como dicen por ahí, quiérelos cuando menos lo merezcan, porque será cuando más lo necesiten. Muchos comentarios por acá ya para cerrar. Nos dicen por acá, el taller nos brinda una oportunidad para... Ay, esto se me brincó. A ver. Yo busco por acá el comentario. El taller nos brinda una oportunidad para seguir haciendo vínculo con cada niño o niña que ingrese a nuestro hogar. Nosotros somos mujeres que afectivamente debemos ser acertadas, ya que todos los menores no son iguales y cada uno tiene formas de comprender el amor y formas diferentes. Es lindo conocerlos y generar un espacio seguro. Nos dice también, esto lo decía Liliana Zárate Muñoz, a ella muchísimas gracias. Por acá también comenta Carolina García, el ejemplo de la planta es un buen ejercicio para poner en práctica con nuestros niños. Desde el Quindío, Ana Vargas, les agradezco a todos y cada uno de los temas compartidos, ya que nos ayudan a mejorar nuestra labor diaria. Bueno, noto mucha apertura en recibir toda esta información que tienen nuestras panelistas. Lo de la bienvenida, yo siempre se lo hago a mis niños cuando llegan a mi hogar. Dice Erika, Úrsula dice, desde el amor y la comprensión todo se puede y mucha paciencia, aunque necesitamos más comprensión con defensorías para el bien de nuestras niñas, niños y adolescentes. Muchísimas gracias. Y bueno, y así un sinnúmero de comentarios de gente que se reporta de Barranca Bermeja, de diferentes regiones del país, de Arjona, en Bolívar. Dice, este espacio ha sido una oportunidad, dice Sandra, para devolvernos hacia atrás y entender que la infancia es la casa que habitamos toda la vida. La infancia es el lugar en el que habitamos el resto de la vida, dicen por ahí. Uno siempre vuelve a los lugares donde fue feliz. Qué rico poder volver siempre a la infancia. Excelente, necesito muchas herramientas porque así sea mi mamá por doble, me falta mucho, muchas gracias. Excelentes reflexiones, nos ayudan mucho, dice Ana María. Y bueno, yo creo que con esto podemos ir cerrando. A ustedes darles, por supuesto, las gracias a nuestras invitadas hoy
por compartir su conocimiento y gracias a ustedes, madres y padres y profesionales, por esta nueva travesía formativa que hemos atravesado hoy, transitado para ponerlo acorde con nuestra invitada. Es recordar que esta estrategia es financiada por el CAI, la Comisión de Adopciones Internacionales, y ejecutada por CHISP y CHIFA en alianza con Navegantes y el respaldo del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar. Recuerden que el curso virtual Su Mañana está disponible en el aula virtual. Encuentran el paso a paso de inscripción en nuestras redes sociales y que cada semana tendremos un nuevo webinar, así que nos vemos el próximo martes. Recuerden también seguirnos en Instagram como @proyectoshumana y aquí estaremos disponibles con un nuevo tema del que Diana ya dio pinceladas y puntadas para que juntos nos abracemos y nos ayudemos. Una vez más, recordar que solos tal vez lleguemos antes, pero juntos llegaremos más lejos. Un abrazo enorme y muchas gracias por la recepción y la apertura para recibir y poner en práctica. Suerte con ello. También disponibles para que nos vayan contando cómo les va yendo y poderlos acompañar en esta travesía. Muchísimas gracias, María del Tránsito, Diana. Un feliz resto de día. Muchas gracias. Gracias. Cuando me miras, me siento mejor. Cuando me abrazas, sano el dolor. No todo llanto es por rabia, no todo grito es maldad. A veces solo necesito alguien que quiera escuchar. Su mañana ya empezó, con ternura sin temor. Yo confío, yo respiro, porque hay alguien que me cuidó. Gracias por cuidarme con el corazón. Cuando me miras, me siento mejor. Cuando me abrazas, sano el dolor. No todo llanto es por rabia, no todo grito es maldad. A veces solo necesito alguien que quiera escuchar. Su mañana ya empezó, con ternura sin temor. Yo confío, yo respiro, porque hay alguien que me cuidó. Gracias por cuidarme con el corazón. Gracias por cuidarme con el corazón. Por cuidarme con el corazón.
tu mejor